Fidelino. Hola, Porte. ¿Cómo va todo? Bien. Vaya para Cuñicar ahí. Tranquilo, va. Terrorista APJP. Y Catú y Mendebo Indera Sebaí. Cuerpo gobernante hoy Cuá, Unimba Epe Jasaba. Japene pues que vos se te ipe hueropu acá. 比作好像是有问题，我们可以先来看看一段经文。Porajay número 76. Los del grupo y que voy a ir muy pronto a ayudarle al guaraní. Sí, a hacer una conferencia. Como no saben, no me van a corregir. Estamos en Barraca Guaraní. Claro. Y yo estoy ahí desde que se inició el grupito. Éramos 20. ¿Y ahora? ¿Cuántos son ahora? Y son bastantes, pero... ¿Cuánto es la congregación? ¿Eran 20 al principio y ahora cuánto? No, pero después ya muchos se fueron como 65 ya. ¿Se fueron 65? Más o menos. ¿Y ahora cuántos hay? Y siguen habiendo, ¿Cuántos? 70. 70, claro. Siempre siguen viniendo estudiantes. Impresionante. Sí, no, el guaraní pero no te decepciones, no te desanimes. Porque todo así han empezado. Y ahora vos lo escuchás, están dando discursos. Lo vas a lograr. Claro, cuesta hablar, digo. Cuesta, lo vas a lograr. Pero hay que lograr. No es difícil. Cuestión de que lo que hablan, que te ayuden. Claro. Cuando el hablante, ¿viste? Es el que te va a ayudar. Claro. Es el que te va a corregir. No, Carlito, así no se dice. ¿Cómo te llamabas? Claro, es Gustavo. Gustavo, no, Gustavo, se dice así. Claro. Y vos te vas a acordar lo que él te dijo. Y así vas hablando. Sí. Vas hablando, así han aprendido todos. ¿Y vos cómo te sentís cuando ves que otro se esfuerza para aprender así? Pero, ¿cómo me voy a sentir? Feliz. Sí. Porque veo que Jehová está enviando más obreros al guaraní. Y la gente del paraguayo aunque lo diga mal, se siente bien el paraguayo. Claro. El paraguayo, el que está en la casa, dice, pero ¿por qué quiere aprender este idioma? Claro. Entonces, están estudiando el paraguayo, no te cierra la puerta. El paraguayo no te cierra la puerta. Es muy, le gusta. Te da un tere. Te da un tereré. Te da sopa. Aunque uno lo hable mal, es conmovedor para ellos igual. Exactamente. Vos nunca tenés que decepcionarte porque lo vas a hablar mal al principio. ¿Por qué? Porque no lo sabes. Pero ahí está el que te va a corregir. El que te va a ayudar. El hablante. Y por amor, ¿viste? Le quiere ayudar al hermano. Claro. Para que rápido progrese, para que él también pueda hablarlo. Claro. Pero todos son... Ahí, por ejemplo, están todos contentos, felices. Y hoy vino muchos estudiantes del guaraní hablante. Que muy bien el trabajo que están haciendo. Jehová los va a bendecir, porque está bendiciendo el idioma guaraní en todo lugar. Nosotros estamos muy contentos de que ustedes también ahí estén pensando en apoyar el idioma guaraní. Seguramente que Jehová lo va a bendecir como lo está haciendo. ¿Qué congregación es esta? Guaraní. ¿Y qué están haciendo hablando en castellano? Luego hay tres y Catujagüere, Pepe, Bellapope Grupo, Guaraní, Pepe Tandilpe. Luego hay tres en Jagüere, Abello Pepe Gina, y creen que van a poner Guaraní Tepe. Jehová, hermano, acuérdate, pendero vas a jetar. Luego hay tres y penendive. Que es cierto, porque si uno habla español, le va a costar más. Claro. Entonces uno tiene que esforzarse a hablar el guaraní. Neñe guaraní. Yañe guaraní tepe. Guaraní tepe, ¿sí? Guaraní tepe. Guaraní tepe, claro. Yañe me va a guaraní tepe y que tú jamás pues venga a aprender. Acá tenemos un conferenciante. Este va a ser un conferenciante, el próximo. Estamos juntos, trabajo a tu lado. Hoy anunciamos un día alegre. El mundo es frío, no tiene piedad. Aquí tenemos paz y unidad. Milciades, ¿no? Trajiste milanesa, trajiste, ¿cómo andas? ¿Cómo están? Espectacular esto. Chipa. ¿Y hecho por vos? Sí, señor. Mira, espectacular. No. ¿Qué quiero comer? Es la sopa. La sopita. La sopa que está espectacular. Esta sopa es en realidad hecha para traer las dos hermanas de su congregación. Que apenas te conozco, tú ya tienes mi amor.
Epa. nos le damos color. Mira, hermosa mi tacuñá. Mi tacuñá. Ay, qué lindo, qué bonita que es. Sí. ¿Qué siente cuando ve que otros aprenden el idioma? Y se equivocan y se esfuerzan. Y es muy, para nosotros que hablamos guaraní, es muy lindo porque vemos el esfuerzo que hacen. Así que es muy lindo. ¿Y qué consejo le daría para aprender bien guaraní a los que están aprendiendo? Y no es necesario que aprendan bien para venir a guaraní, a servir a guaraní, sino que entre todos juntos los vamos a ayudar y ahí van a aprender. Y después van a discursos, van a dar temas, todo. Y la una vez van a la guaraní, sino que tuvo unte, ore entero ve que tú eres imputimo super fuera, que te vamos a servir de yara. Y aunque apenas te conozco, tú ya tienes mi amor. Y aunque apenas te conozco, tú ya tienes mi amor.